Señores participantes, bienvenidos al desarrollo de la unidad número 3 relacionada a la formulación del POA en este curso de la elaboración en relación al plan operativo anual. Esta es la unidad que instrumentaliza en el marco del proceso de planificación lo que hace a la planificación de corto plazo, se denominada plan operativo anual. En en esta unidad lo que vamos a desarrollar son tres aspectos importantes que hacen a la formulación en sí del plan operativo anual. Por un lado vamos a hacer referencia a los componentes del POA. O sea, que es importante establecer cuáles son esos elementos que componen el POA. Ojo, no hay que sesgarse a ver el POA como formularios, ¿no? El POA en su esencia central, por el mandato de su norma básica, tiene elementos centrales. Hay que entender cuáles son esos elementos centrales. Y una vez que entendemos esos elementos centrales, ya colateralmente, como un insumo auxiliar, tenemos los formularios. Una vez que vamos a visibilizar esos componentes del POA, cuáles son estos elementos, luego vamos a vincular, ¿no es cierto?, el POA al presupuesto, ¿no es cierto? Ahí tenemos un aspecto bien sencillo de detalle que ya de alguna manera les he adelantado en la unidad número 2, que ahora lo vamos a volver a reiterar con un detalle en relación a que ya vamos a ver el primer punto de esta unidad. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo de aplicación en el marco de ver cuál es la aplicación instrumental de todos estos aspectos que hemos desarrollado en estas tres unidades. Lo que les tengo preparado en la parte 3 de esta unidad es un formulario bien pedagógico para entender la formulación del POA y su lógica de construcción. Entonces vayamos a desarrollar el primer aspecto de esta unidad. Componentes del POA. En relación a los componentes del POA, ¿no es cierto?, vamos a visibilizar el corazón del plan operativo anual. Ya hemos visto en la unidad número 1, la norma básica plantea un aspecto central, un elemento central del plan operativo anual. Y eso tiene que ver con la formulación de las acciones de corto plazo. Ese es el corazón del plan operativo anual. La acción de corto plazo se la programa para una gestión fiscal, para un año. Gestión fiscal tiene que ver con la temporalidad de un año, que va a estar articulada, naturalmente, como ya les había mencionado en la unidad 2, a las acciones establecidas en el plan estratégico institucional, por un lado. Pero también, ¿no es cierto?, estas acciones de corto plazo tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables a través de indicadores que van a contribuir naturalmente a los indicadores, al cumplimiento de los indicadores establecidos en el plan estratégico institucional. La formulación del plan operativo anual, reiteramos, debe sujetarse, debe estar en el marco de lo que se ha planteado, ¿no es cierto?, en los desafíos del plan estratégico institucional. En ese marco, ¿no es cierto?, ya habíamos dicho también en la unidad 1, los elementos del plan operativo anual son fundamentalmente cuatro elementos. El primero tiene que ver con esas acciones de corto plazo, tenemos que programarlas. Entonces, el primer elemento en la formulación del POA es la programación de acciones de corto plazo. El segundo elemento tiene que ver, para lograr esas acciones de corto plazo hay que definir operaciones. Por un lado, operaciones de funcionamiento y operaciones de inversión, para lograr esas acciones de corto plazo. Como tercer elemento, ¿no es cierto?, esas acciones de corto plazo formuladas y esas operaciones formuladas para lograr las acciones de corto plazo deben estar sujetas a una medición a través, ¿no es cierto?, de los indicadores correspondientes a nivel de las acciones de corto plazo y a nivel de las operaciones. Naturalmente que estos van a ser indicadores en la gestión para el año en el cual se formula el plan operativo anual. Y finalmente el cuarto elemento tiene que ver con la determinación de los requerimientos necesarios, el uso de recursos públicos para poder cumplir en los tiempos establecidos con las operaciones de inversión y funcionamiento y de esa manera alcanzar
los desafíos que nos hemos planteado a nivel de acciones de corto plazo. Estos son los 4 elementos. Esto es lo esencial en la formulación del POA. Esto va a dar lugar al llenado de formularios, pero esto es lo que hay que entender, ¿no? La definición de acciones de corto plazo, el establecimiento de operaciones de funcionamiento y de inversión, la métrica correspondiente a través de indicadores para las acciones de corto plazo, las operaciones, y naturalmente la determinación de los requerimientos necesarios que hacen a la ejecución de las operaciones conducentes al logro de las acciones de corto plazo. Entonces hemos hablado de la programación de las acciones de corto plazo. Las acciones de corto plazo, ¿no es cierto?, tienen que ser sujetas a un cronograma. Entonces tenemos que establecer un periodo de tiempo para esas acciones de corto plazo, naturalmente encadenadamente con las operaciones, donde se deben establecer los tiempos de inicio y de finalización. Temporalizamos las acciones de corto plazo y las operaciones correspondientes, ¿no es cierto?, lo cual va a estar sujeta previamente a esa programación que pretendemos lograr. Pero también, para ejecutar esas acciones de corto plazo y esas operaciones, tenemos que identificar unidades organizacionales responsables para su ejecución, ¿cierto? Por eso tenemos un organigrama donde tenemos unidades organizacionales y áreas organizacionales. Ellas se hacen responsables, ¿no es cierto?, de la ejecución de las acciones de corto plazo y sus correspondientes operaciones. Ahora, hemos visto ya que estas acciones de corto plazo están íntimamente vinculadas con las acciones de mediano plazo del plan estratégico institucional, que están alineadas ya sea a los desafíos que están establecidos en el plan sectorial o el plan territorial, estos a su vez a los desafíos del plan de desarrollo económico y social, y estos a su vez a los desafíos del PGDES. Esta interrelación ya lo hemos visto en la segunda unidad. Esto tiene que ver con ese marco estratégico en relación a las acciones de corto plazo del plan operativo. Hemos señalado que el segundo elemento en relación a la formulación del POA tiene que ver con las operaciones. Entonces, para lograr estas acciones de corto plazo, tengo que plantear operaciones. Es decir, tienen un nivel menor de jerarquía en relación a las acciones de corto plazo, sin embargo me permiten lograr las acciones de corto plazo. Entonces, estas operaciones van a ser de inversión o van a ser operaciones de funcionamiento. Las operaciones de inversión tienen que ver para poder, ¿no es cierto?, registrar los proyectos de inversión que se van a llevar adelante en la gestión. Estas operaciones, ¿no es cierto?, tienen por objeto incrementar, mejorar o reponer la capacidad de producir de un bien o un servicio. Esto se lo hace naturalmente con los proyectos de inversión pública. Entonces, estas operaciones son para registrar esos proyectos de inversión pública. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, para cumplir las acciones de corto plazo tenemos que establecer operaciones de funcionamiento. Estas operaciones de funcionamiento tienen que ver con aquellos aspectos que permiten el funcionamiento de la entidad, ¿no es cierto? Va a dar lugar a los gastos recurrentes de funcionamiento. Entonces tenemos operaciones de inversión para registrar proyectos de inversión pública y operaciones de funcionamiento para registrar, ¿no es cierto?, aquellas acciones que permitan, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la entidad. Habíamos hablado de un tercer elemento y tiene que ver con los requerimientos, ¿cierto? Vamos a tener requerimientos en términos de recursos públicos. Estos recursos públicos pueden ser financieros y no financieros, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener que hacer requerimientos para cumplir con las acciones de corto plazo y sus operaciones correspondientes, requerimientos en términos de, por ejemplo, recursos humanos. Se va a tener que demandar recursos humanos para cumplir con mis operaciones. Voy a hacer requerimientos de servicios. Voy a hacer requerimientos de insumos y materiales. Voy a hacer requerimientos de
activos fijos. O sea, voy a requerir insumos, voy a requerir recursos para poder cumplir, para poder lograr los resultados esperados, ¿no es cierto?, en términos de mis acciones de corto plazo y mis operaciones, en el marco del cronograma que tengo para su dotación correspondiente. Es importante tener esa claridad en relación el logro que vamos a tener en la gestión con las acciones de corto plazo, para lograr esas acciones de corto plazo, qué operaciones tenemos y para cumplir con esas operaciones, qué requerimientos se van a demandar. De ahí viene, ¿no es cierto?, el nacimiento de otros formularios para responder a este aspecto. Pero no olvidemos, el tercer elemento tiene que ver con requerimientos en relación a recursos. Esas demandas en términos, por ejemplo, de recursos humanos, servicios, insumos y materiales, activos fijos y otros que sean necesarios para cumplir con los resultados que van a medir el logro de mis acciones de corto plazo y naturalmente también de mis operaciones. Luego, el cuarto elemento habíamos establecido que son los indicadores. Los indicadores no son más que una variable de medición, ¿no? Son una variable de medición en relación a los logros, ¿no es cierto?, que se pretenden llegar a ejecutar. O sea, van a ser esa variable de medición en relación a objetivos o a las acciones de corto plazo o a las operaciones. Son instrumentos de observación. Esos instrumentos de observación, de apreciación, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, tener una medición de esos logros que queremos llegar a tener en marco de mis acciones de corto plazo, mis operaciones o en algún nivel más de detalle. Entonces, le van a dar un sentido, ¿no es cierto?, a el logro, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, esa observación del sentido va a ser de la observación en tendencia de estas variables de medición en términos de indicadores. Entonces, esa variable de medición que es el indicador, asume valores. Entonces, el valor del indicador en el momento inicial es lo que vamos a denominar línea base. Entonces, la acción de corto plazo en el año inicial va a tener una variable de medición. Esa variable de medición de la acción de corto plazo en el año inicial es su línea base. O si no, podemos decir, esa variable de medición de las operaciones en el año inicial va a ser mi línea base, ¿cierto? Es la valoración de los indicadores en el momento inicial, en el año de inicio, o en el periodo de inicio, en la fecha de inicio. Voy a tener un valor en relación a mi variable de medición, que es mi indicador, que está midiendo ya sea mis acciones de corto plazo o mis operaciones. Pero luego del año inicial o del tiempo inicial, ese indicador va a tomar valores posteriores. A esos valores posteriores que va a asumir los indicadores es lo que se llama las metas. Son los valores del indicador en el horizonte de tiempo, ¿cierto?, posterior a la línea base. Entonces vamos a tener el valor de los indicadores al momento de inicio con mi línea base y posteriormente en el tiempo que vaya a transcurrir la ejecución de mi acción de corto plazo o de mi operación, vamos a tener las metas correspondientes para el logro de la misma. Entonces, la meta, ¿no es cierto?, resulta de la aplicación del indicador. Le damos un valor en un periodo determinado de tiempo cuando se va ejecutando posterior al año de inicio. Entonces podemos tener, ¿no es cierto?, revisar una información, podemos hacer una proyección del indicador, analizar desafíos en términos de metas, de un plan, de un programa, de un proyecto, ¿cierto? El comportamiento posterior del valor del indicador, a eso nos referimos con la meta. Ahora, podemos, ¿no es cierto?, entender además esta relación causal de los indicadores. En la dinámica de la gestión pública, lo que generamos son productos, ¿no? Se generan productos. Ahora, estos productos, ¿cierto?, para generar estos productos, ya sean en términos de bienes, servicios o normas en el ámbito de la gestión pública, hay, ¿no es cierto?, aspectos previos a hacer, y ahí tiene que ver con los procesos. Entonces tenemos
un conjunto de procesos para que para generar productos. Estos productos me van a conducir a generar efectos. Otras escuelas se llaman resultado intermedio. Y estos efectos o resultados intermedios me van a llevar a la generación de impactos o resultados finales en educación, en salud, en transporte, en saneamiento básico, etc. Entonces ahí tenemos indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de efecto, indicadores de impacto. Entonces, esa es la cadena causal de los indicadores. ¿Cierto? Naturalmente que a nivel del plano operativo generalmente nos vamos a mover en indicadores de proceso o indicadores de producto. Vayamos a ver un ejemplo hipotético, ¿cierto? De manera pedagógica. Supongamos una entidad cuyo producto es la generación de servicios. Es una entidad dedicada, ¿no es cierto?, a prestar servicios técnicos especializados para capacitar a productores, ya sean productores que tratan en el tratamiento de la madera, productores que pueden estar en el ámbito de confecciones, o pequeños productores agropecuarios en la transformación de la quinoa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, un producto que se tiene que generar en términos de servicios, en beneficio de los productores. Entonces ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, el producto, número de productores capacitados técnicamente. Entonces estamos hablando de capacitación en procesos productivos. Entonces tenemos como producto número de productores capacitados técnicamente. Entonces estoy asignando una variable de medición. Pero para lograr este producto, yo tengo que usar este producto de capacitación técnica. Voy a usar insumos, voy a usar horas de capacitación, voy a usar número de capacitadores. Entonces ahí voy a tener mis indicadores de proceso, ¿cierto?, previo, ¿cierto?, para poder cumplir con mi producto. Ahora, espero, ¿cierto?, estamos hablando de una capacitación en procesos productivos, técnico, una capacitación técnica. Espero, ¿no es cierto?, que los productores mejoren su rendimiento con el nivel de aprovechamiento de esta capacitación técnica especializada, ¿cierto? Y en un plazo mayor, ¿no es cierto?, bajo ciertos supuestos, espero, ¿no es cierto?, que incrementen sus ingresos bajo ciertos supuestos. Entonces voy a tener indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de efecto, indicadores de impacto. Esto, ¿no es cierto?, me permite, ¿no es cierto?, tener esa relación causal en relación a mis indicadores. Esto lo vamos a volver a retomar en la unidad número 4, cuando hablemos de seguimiento y evaluación, donde vamos a detenernos mucho más en la formulación y en la construcción de los indicadores para poder encarar el seguimiento y la evaluación en los planes, en este caso el plan operativo anual. El programa de operaciones básicamente, ¿no?, responde a las siguientes preguntas de manera contextualizada. Primer elemento, ¿qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Y qué es el corazón de lo que se va a hacer en el año? Tiene que ver con el establecimiento de acciones de corto plazo. Pero esas acciones de corto plazo, para lograrlas, tengo que establecer cómo los voy a lograr. Y el cómo voy a lograr esas acciones de corto plazo tienen que ver con la definición de operaciones y acompañar de sus tareas correspondientes. O sea, ahí va a tener operaciones de funcionamiento y operaciones de inversión. Pero para lograr esas operaciones, ¿no es cierto?, necesito recursos. ¿Con qué? Entonces voy a necesitar, para ejecutar mis operaciones y mis tareas correspondientes, necesito recursos. ¿Con qué? Responde a la pregunta ¿con qué? Ahora, estas acciones de corto plazo, estas operaciones las voy a temporalizar, entonces tengo que responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y finalmente, ¿no es cierto?, el plan operativo tiene que asignar responsables. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿A quiénes voy a asignar la responsabilidad, ya sean de las tareas, las operaciones y las acciones de corto plazo? ¿Quiénes lo van a llevar adelante? En ese marco estoy mostrándoles de manera bien puntual elementos de ciertas preguntas orientadoras para entender la lógica de construcción del plan operativo anual. Y naturalmente que aquí tengo que tener una variable de medición, acá tengo que tener una variable de medición, y esas variables de medición le van a dar lugar a los
indicadores. ¿Cuál es la importancia de la aplicación del POA? El POA, el Plan Operativo Anual, normado por el Decreto Supremo 3246 relacionado a la norma básica del SPO, en el marco del sistema de planificación integral del Estado, es fundamental, pues, porque concretiza los desafíos en el año del proceso de planificación. Primer aspecto de importancia, ¿no es cierto? Es un instrumento de planificación. ¿Por qué? Porque permite identificar las acciones a los que se quiere llegar en una gestión anual. Va a priorizar qué vamos a lograr en un año. Pero también el POA se convierte en un instrumento gerencial, porque sirve, ¿no es cierto?, a la MAE para la toma de decisiones. También un segundo aspecto, no nos olvidemos que está sujeto a legalidad del proceso de planificación. Entonces, es un instrumento también de control para cumplir, ¿no es cierto?, para comparar el logro gradual de lo que hemos planteado. Además, ¿no es cierto?, algo fundamental, es el sustento del presupuesto. Traduce, ¿cierto?, financieramente los requerimientos físicos expresados en el plan de operaciones. Ahora, un otro elemento, se convierte en un instrumento también de negociación cuando está bien planteado tu plan operativo. Cuando tú, ¿no es cierto?, tienes un plan operativo medible que te permite negociar y establecer por qué requieres, por ejemplo, en su momento, mayores recursos, mayores presupuestos. Si lo tienes bien planteado, métricamente establecido con indicadores, se convierte en un poderoso instrumento de negociación para poder requerir recursos adicionales siempre y cuando sea necesario para cumplir con los desafíos que nos estamos planteando en el plan operativo, en el marco del plan estratégico institucional.